Bueno, el siguiente panel es un tremendo panel que está conducido y moderado por Analía Rojas, que ya tenemos en pantalla. Hola Analía, ¿cómo estás? Un gusto verte. Gracias por apoyar a CESOL y a Proyecto Solar, nuestro gran encuentro gremial del año. El panel es muy interesante. Posibles distorsiones del mercado eléctrico y barreras a la competencia de las renovables. Así que bueno, te dejo a ti para que presentes a tu panel. Tenemos grandes, importantes personas en este panel, así que muy atentos todos porque después de este panel vienen sorteos, ¿ya? Sorteos muy interesantes de SMA y de Tritech Center. Así que bueno, muchas gracias a todos. Te doy el pase, Analía. Excelente, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación a Proyecta Solar Chile Latam 2021, organizado tan magníficamente en estos últimos 3 días. He tenido la oportunidad de ver a muchos colegas y en muchos de los paneles interesantes, así que les felicito por la organización. Este es el último panel del día de la discusión del Proyecto Solar. En la tarde viene Construye Solar, ¿cierto?, con otros destacados panelistas. Pero la idea entonces de hacer esta presentación, esta discusión, este debate, esta conversación hoy día, es precisamente abordar un tema que ha salido muchísimo en el último tiempo a propósito de discusiones del mundo de la industria renovable, del mundo regulatorio, del mundo de la operación también. Así que les invito a seguir este panel. Voy a presentar entonces a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Muy bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el órgano regulador del Estado de Chile del sector energético, encargado de analizar precios, tarifas, normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad compatible con la operación más económica. Le damos la bienvenida a Pepe. Hola, Analía, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Marcela, ¿cómo estás? Y a los Carlos, pues, a don todos los Carlos. Cabrera, a don Carlitos Finat y a don Danilo, por supuesto, todos amigos de la casa que los recibimos aquí habitualmente. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. Seguimos con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA AG, que agrupa actualmente alrededor de 140 socios ya entre desarrolladores, generadores y proveedores de productos y servicios nacionales y extranjeros en toda la cadena de valor de la industria de las energías renovables. Carlos, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Estás inmuteado, Carlos. ¿Estás en mute, Carlos? Un clásico. No, muchas gracias, Analía, por la presentación y muchas gracias a CESOL por haber considerado mi participación en este panel tan interesante. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM AG, la asociación gremial compuesta por generadores eléctricos pequeños y medianos de cualquier tipo de tecnología de generación que actualmente se encuentran operando en el sistema eléctrico nacional. Se extiende la asociación desde Arica hasta la isla de Chiloé y actualmente tiene a más de 18 empresas con alrededor de 3.500 megas de representación total instalados, ¿cierto?, y en construcción, abarcando, como decía antes, todas las fuentes de energía hidroeléctrica, eólica, térmica, biogás y biomasa. Danilo, muy bienvenido. Muchas gracias, Analía, por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo y un abrazo para todos el resto de los participantes. Y por último, al dueño de casa, a Carlos Cabrera, director ejecutivo de ACESOL, la única asociación gremial que reúne a toda la cadena de también de la industria y empresas interesadas en promover el desarrollo de la industria de la energía solar en nuestro país. Carlos Cabrera, muy bienvenido. Muchas gracias por permitirnos estar en tu casa en este día, en este panel. Muchas gracias, Analía. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de cómo ha avanzado el evento hasta el momento. Y aprovecho de precisarte el cargo. Yo presido el gremio con mucho orgullo, así que te preciso ahí el cargo. Que esté muy bien. Exactamente, perdón.
Es la presidencia, exactamente, tú eres el presidente. Bueno, pero entre todos los representantes y directores ejecutivos de los gremios, yo creo que hoy día reunimos en este panel precisamente a los representantes de los gremios de las industrias renovables más importantes, ¿cierto?, del sector energético, y pues al órgano regulador, así que es una oportunidad espectacular y muy eficiente, creo yo, para conversar sobre el tema que nos convoca. ¿Cuál es el tema que nos convoca? El panel, como ya sabemos, posibles distorsiones a las energías renovables y barreras de entrada o de competencia para ellas, que en realidad hoy día conversaba antes con varios colegas acerca de qué tan real, digamos, o qué tan acertado es la visión de que hoy día hay barreras o hay distorsiones a la entrada de las renovables y a la competencia de las renovables. Efectivamente, hoy día tenemos una capacidad instalada que llega a más de 8.200 megas de energías renovables, donde las centrales fotovoltaicas tienen aproximadamente más del 50%, 4.350 megas, según cifras de Acera de febrero de este año, seguidas por eólicas también, que representan más de 2.650 megas, centrales mini hidro que llegan a casi 580 megas, y representación de biomasa y proyectos termosolares como el Cerro Dominador de 110 megas, ¿cierto?, en la matriz. Entonces, uno piensa en esa cifra y la verdad que puede parecer como algo, ya una carrera bastante ganada, bastante avanzada. Este año solamente van a entrar casi 6 gigas de energías renovables en operación, que actualmente están en construcción. El 60% de esa energía es solar, y la verdad que de nuevo uno piensa entonces que si hay un éxito, digamos, que nos enorgullece, es precisamente estas cifras que dan cuenta de, yo diría, los últimos 20 años de esfuerzos mancomunados entre el sector público y el sector privado para alcanzar esta cifra. Sin embargo, tenemos aún un 20% de generación de energía renovable, que finalmente es lo que marca, ¿cierto?, la pauta y la composición de la matriz de energía, y un 35% todavía de generación a carbón. Entonces, cuando hablamos de distorsiones, barreras y también amenazas, yo diría que el tema de las amenazas para el futuro, lo que parece en el fondo atingente para que conversemos. La industria renovable puntualiza que efectivamente hay distorsiones, barreras y amenazas que no se están abordando actualmente y que no permiten, por ende, una real inserción de las energías renovables, de maximizar la potencialidad de la generación y de la operación de las renovables en el sistema eléctrico. Pero creo que eso tiene una connotación de preocupación mucho más evidente, no solamente parados hoy día en el 2021, sino en los próximos 5 años, por poner un periodo de tiempo. O sea, la gravedad se hace más evidente en la medida que vamos pensando en los próximos 5 años y no en el 2030, 2040, 2050, como generalmente estamos enfocando nuestras políticas de largo plazo. Esto evidentemente amenazaría la transición energética, la aceleración de ella y el alcance de las metas de carbono neutralidad, que además le hemos escuchado a todos los panelistas en los últimos 3 días referirse, digamos, a la importancia de alcanzar estas metas de carbono neutralidad. La lista que la industria en el fondo ha consensuado y que públicamente ha debatido puede abarcar en el fondo distorsiones como el impuesto al carbono en el sector eléctrico, tanto en su nivel como en su aplicación o estructura, las consecuencias de la norma del gas inflexible, que hoy día se discute, digamos, abiertamente con la Comisión Nacional de Energía, el mercado de servicios complementarios acerca de su funcionamiento y su apertura o cierre de mercado de licitaciones y subastas que vimos el año pasado, la definición de los mínimos técnicos del carbón, los atrasos en la transmisión convencional y por ende ligados, fíjame, específicamente a ciertas indefiniciones sobre el almacenamiento que hacen compleja la incorporación de soluciones de almacenamiento de gran escala y que permiten de alguna forma directamente aprovechar el mayor potencial de las energías renovables.
la definición del pago de potencia firme, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una lista, digamos, consabida, una identificación de estas barreras que son ya no son de desarrollo. Yo creo que es difícil hablar de barreras de acceso al desarrollo, a pesar de que la permisología obviamente siempre es una variable compleja, pero más bien está ligado a lo operacional. Entonces, abro el debate, abro la pregunta para los directores ejecutivos y presidentes de las asociaciones gremiales que hoy día nos acompañan, respecto de cuál es el juicio, a su juicio, la mayor de las distorsiones en el mercado eléctrico que afecta la inserción renovable y por qué esta distorsión que usted identifica puede afectar la competencia de las energías renovables. ¿Qué efectos tiene en la industria para ganadores y perdedores? Que es muy importante siempre identificarlo desde el punto de vista de estructura económica de los mercados. Y también, ¿cuál es el efecto en el consumidor final? Que no se nos olvide, yo creo que debe ser el gran centro de las políticas públicas y también de las acciones privadas de la industria de la energía. Carlos Finat, te paso la palabra para que abramos el debate. Muchas gracias, Analía. No me atrevería a decir que hay la más grande de todas. Yo creo que hay varias distorsiones presentes y me gustaría referirme brevemente a un par de ellas. En primer lugar, quisiera referirme a la ley tributaria, ¿verdad?, que define el denominado impuesto verde. ¿Y por qué consideramos que es una distorsión y una distorsión relevante? Básicamente porque es una ley, ¿verdad?, que se aplica a un sector que tiene determinadas reglas sin que esa ley esté alineada, ¿verdad?, con esas reglas. ¿Y por qué no está alineada? Porque el impuesto, ¿verdad?, que debiera ser de cargo de quienes efectivamente emiten es compartido con los demás generadores que inyectan, incluidas las energías renovables no convencionales que no emiten, ¿verdad?, absolutamente nada de acuerdo a lo que se establece en la normativa actualmente. Pero son invitadas, ¿verdad?, por esta ley, a involucrar por esta ley para participar en el financiamiento del impuesto verde que debiera ser 100% de cargo de las centrales que emiten y, por cierto, en proporción a sus emisiones. Por otra parte, esta ley omitió una señal muy importante, y es que el costo del impuesto verde debiera ser parte del costo variable de las centrales que es utilizado para establecer la tabla de mérito, el orden de despacho, y eso no se está aplicando. La verdad es que hemos acudido a muchas instancias, en muchas ocasiones hemos repetido este tema y todavía no vemos que se tome una acción concreta que acoja, ¿verdad?, esta situación, y no solamente nosotros, otras asociaciones también lo han hecho. En segundo lugar, me quisiera referir a la norma, denominada la norma de GNL, de despacho, la norma técnica de despacho de gas. Es una norma que viene, si mal no recuerdo, del año 2016, muy bien intencionada inicialmente, pero que contenía algunas disposiciones que en la práctica no fueron aplicadas por el coordinador, en cuanto a la obligación de hacer un despacho económico en el contexto, ¿verdad?, de la operación de este gas inflexible que se ha creado, ¿verdad?, la imagen de que es consustancial a la operación de la industria del gas. Realmente después se trató de mejorar esta norma, entregando una serie de funciones adicionales de verificación al coordinador y no tuvo efecto. Realmente vimos un aumento explosivo en el uso de las declaraciones de gas inflexible, hasta que finalmente, y aprovecho de agradecer a José Venegas, ¿verdad?, el hecho que se haya incluido la revisión de esta norma en el plan normativo del año pasado, discusión que mantenemos hasta el momento, una posición en la cual realmente consideramos que es una norma que es innecesaria, ya que los contratos de suministro de gas otorgan la flexibilidad adecuada para manejar estas materias, y si realmente se quisiera insistir en la implementación de esta norma, creemos que es muy importante acoger varias observaciones que hemos hecho desde ACERA y desde otras asociaciones, también coincidiendo, ¿verdad?, con el hecho que tiene que ser, como el mismo secretario ejecutivo aquí presente lo ha dicho, la declaración de gas inflexible excepcionalísima, ¿verdad?, pero también dándole garantías de cara a los propietarios de las centrales que se ven afectados por esta declaración de inflexibilidad, de que se han tomado todas las providencias y se ha hecho todas las verificaciones, ¿verdad?, necesarias para reducir a esa condición excepcionalísima
la declaración de gas inflexible. Creo que por el momento y para el beneficio del tiempo de los demás es lo que puedo mencionar. Excelente. Le paso la palabra entonces a Danilo Zurita para abarcar la misma pregunta, el mismo enfoque. ¿Cuál crees tú que es la mayor distorsión? Si es que podemos ordenar una priorización dentro de nuestra lista, digamos, nuestra posición de industrias renovables, que hoy día a ti te parece que sea la más urgente de también trabajar. Sí, yo ahí debo coincidir rápidamente y para no entrar en tanto detalle, con el último punto que trató Carlos Finat hace escasos segundos atrás. Creo que hoy por hoy la discusión de la inflexibilidad dentro del suministro GNL es un punto clave y vital. Hemos visto muchos análisis, tanto numéricos como regulatorios, de por qué esta herramienta no debiese existir en nuestro esquema regulatorio, por ser un elemento que entra derechamente a alterar el orden de mérito y el, ¿cómo se llama? Y el abastecimiento de un sistema de la manera más económica, que es una de las misiones que tiene legalmente el coordinador día a día en su programación regular. Y que una normativa, en este caso, entre y ¿cómo se llama? Y desordene, se podría decir un poco. Este principio creemos que es lo que efectivamente hay que solucionar de alguna manera durante a la brevedad posible. En ese caso, en ese sentido también es muy importante la ocasión y la ventana que ha abierto la Comisión Nacional de Energía, como lo dijo Carlos, para tratar de solucionar este tema a la brevedad posible con todos los actores sentados en la mesa a través de un comité consultivo, como así lo ha dispuesto. En sí, quizás como un segundo problema, algo que es más general, todas aquellas operaciones que salen del esquema deben ser analizadas con ¿cómo se llama? Con lupa. Los mínimos técnicos se pueden ver desde dos puntos de vista, uno bastante operacional a través del coordinador, de cómo se llama, cómo determina los mínimos técnicos y cómo los emplea a través de su programación de la operación, cuáles son, ¿cómo se llama?, los componentes para definir por qué una central opera bajo esas circunstancias y por cuánto tiempo, etcétera. Creo que son cosas operativas que el coordinador puede mejorar a través también de ¿cómo se llama?, de diseño normativo. Los mínimos técnicos de servicios complementarios, es un punto que también podemos conversar más adelante, pero en sí, todos aquellos elementos operativos que de alguna manera alteran, algunos justificadamente, como por seguridad y calidad de servicio, y otros no justificados, es un punto que sí tenemos que poner mayor énfasis durante el breve plazo. Perfecto, Danilo, muchísimas gracias. Carlos Cabrera, ¿cuál es a tu juicio la mayor de las distorsiones, la mayor de las barreras y también atingente a la pregunta y mirando hacia el futuro, la mayor de las amenazas? En el fondo, con esta visión de temas que hay que corregir, ¿cuál es, a tu juicio, lo que se debe corregir urgentemente para que no se transforme precisamente en una amenaza en el mediano o corto plazo? Perfecto, Analia. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro evento. A ver, lo primero, obviamente, nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha mencionado respecto al gas inflexible, pero a mí me gustaría hacer un matiz, que a mis colegas quizás pasan por alto, pero imagino que también están de acuerdo, es que el gas natural es un combustible que nos va a acompañar en la matriz. O sea, en la transición que estamos enfrentando, es un combustible que nos va a acompañar y por lo mismo estamos muy preocupados, ¿cierto?, que la norma técnica, ¿cierto?, regule y transparente lo más posible, ¿cierto?, cómo se declara, cómo se despacha, cómo se nomina, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en los últimos 2 años hemos visto que es un proceso que no es del todo transparente o que no se puede reproducir al 100%, ¿ya? Entonces, ahí me parece que estamos haciendo el énfasis para poder perfeccionar esa norma técnica, ¿cierto? Y que las empresas, ¿cierto?, que utilizan este combustible, ¿cierto?, lo aporten a la matriz de la manera más eficiente posible, ¿cierto? Y en línea, ¿cierto?, con los beneficios del interés sistémico, ¿ya? Entonces, quería hacer ese punto respecto al gas inflexible. Después, respecto a las amenazas, nosotros tenemos una preocupación muy, muy importante, porque respecto a la transmisión, sabemos, tú hiciste una muy buena introducción, Analia, en que el mundo renovable tiene unas dinámicas y unas tasas
de materialización bastante rápida, desde los proyectos utility scale hasta los proyectos de generación distribuida, que las tasas de entrada en servicio de los proyectos son mucho mayores, y vemos una transmisión bastante lenta, bastante burocrática y poco dinámica, que no está acompañando el ritmo de materialización del mundo renovable. Entonces, me parece que esa alarma hay que encenderla, ¿cierto? Y creo que se requiere que nuestras políticas públicas, nuestra regulación, pongan el foco y prioricen ese aspecto, ¿cierto? En el trabajo regulatorio que estamos haciendo, ¿ya? Y ahí, básicamente, me gustaría mencionar 3 temas o 3 líneas de acción, ¿cierto? A la autoridad le gusta que no solo traigamos problemas, sino que también demos algunas luces, ¿cierto?, de las soluciones o esbozos hacia dónde deberían apuntar las soluciones. Y me parece que la primera solución, obviamente, es aprovechar al máximo la infraestructura existente, ¿cierto? Sabemos que la capacidad existente se le puede sacar más jugo, ¿cierto? Disculpen lo coloquial, ¿cierto? Se puede sacar más capacidad, y hay varias tecnologías, ¿cierto? Hay rating dinámico, ¿cierto? Hay varias estrategias, y por supuesto que una de las tecnologías que puede hacer que utilicemos mejor la infraestructura existente es el almacenamiento. Y vemos poca regulación, vemos poca madurez de nuestra regulación respecto al almacenamiento, y vemos el contexto mundial y el mercado muy maduro en el sector de almacenamiento, en particular de batería, y vemos una regulación muy verde, ¿cierto? Que no madura rápidamente para recoger y atraer inversión en sistemas de almacenamiento a Chile. Primer punto, como les digo, infraestructura existente. El segundo punto es que se requiere urgente perfeccionar, ¿cierto?, nuestro proceso de planificación centralizada. O sea, tenemos un proceso de planificación muy lento, muy burocrático, y que está pensado y creado, ¿cierto?, para la época que las centrales de generación eran hidráulicas o a carbón, ¿cierto?, que tenían tasas de entrada mucho más lentas, y me parece que el proceso de planificación se requiere actualizar y perfeccionar para hacerlo más dinámico y que acompañe de mejor manera y anticipe el crecimiento de proyectos renovables. Y el tercer punto, creo que ya lo comenté, pero lo destaco nuevamente, es almacenamiento. Nos parece que el almacenamiento en el segmento transmisión hay luces bastante claras a nivel internacional de cómo la regulación debe reconocer esos activos, en particular en el segmento transmisión, y también hemos echado de menos que la regulación clarifique pronto este aspecto y ya veamos inversiones, ¿cierto?, anunciadas en el sector de almacenamiento y de batería, ¿cierto?, en transmisión. De hecho, si el secretario ejecutivo ahí lo puede destacar, ¿cierto?, en su momento la CNE puso en el plan de expansión un proyecto de batería, y después, ¿cierto?, lamentablemente ese proyecto salió del plan. Entonces sería bueno saber un poco de respecto a estos 3 aspectos, cómo la autoridad, ¿cierto?, y en particular el secretario ejecutivo liderando la CNE piensa, ¿cierto?, abordar todas estas temáticas. Así que no le quito más tiempo para que lo escuchemos. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que se repiten las visiones de los directores ejecutivos y presidentes de las asociaciones gremiales presentes respecto de barreras, distorsiones, amenazas, impuesto verde, norma técnica de despacho del gas, mínimos técnicos, mercado de servicios complementarios, la amenaza en el atraso de la transmisión y la ralentización en la incorporación de soluciones de almacenamiento habida cuenta de la definición de remuneración y también de su no incorporación en los planes de expansión a la transmisión. Entonces, la pregunta para José Venega es: ¿cuál es la visión del regulador, ¿no?, sobre estas consideraciones que han hecho nuestros invitados? Y también entender desde la CNE cuál es también la visión de las amenazas, porque a lo mejor no coincides tú, Pepe, con el diagnóstico que ha dado Carlos Cabrera, Carlos Finat y Danilo, pero sí entender si es que hay una preocupación respecto de cuál es esa amenaza que podría estar afectando la real inserción de las renovables en el mercado eléctrico en los próximos años. ¿Es una amenaza regulatoria o es a lo mejor una amenaza tecnológica de la incorporación de tecnologías habilitantes, de la mayor capacidad de las empresas? Cuéntanos un poco ahí cuál es la visión desde el órgano regulador. Gracias, Analía. Muchas gracias. He escuchado con mucho interés lo que han dicho todos mis amigos ahí. Muchas gracias a Carlitos, que es presidente de quien nos invita, ¿no?, a Carlos Cabrera. Sí, yo en esto de la amenaza creo que es un lenguaje, quizás un lenguaje no muy correcto, ¿no? Yo creo que cuando, como tú lo has señalado,
hay 6.000 megawatts en construcción de centrales de energías renovables, que es más de todo lo que ya se ha construido, y no solo eso, sino que son los únicos 6.000 megawatts prácticamente que están en construcción. Ya no tiene mucho sentido hablar de amenazas, ¿no? Y tampoco usar casi la palabra penetración. Esas son palabras como de hace 7 años, no sé, cuando efectivamente casi no había RNC y efectivamente había un bloque quizá más hermético de la generación convencional. Pero hoy día yo creo que esas expresiones no tienen mucho sentido, ¿no? Yo quiero recordar que cambiamos en poco más de 5 o 7 años, desde un universo donde el 40% de la generación era hidráulica y 30 carbón y 30 gas, a uno donde hay un 20% de energía renovable, 25% de hidráulica, y el carbón y el gas bastante menos, ¿no? Entonces, hoy día la instrucción tecnológica en el sistema es completamente distinta y yo creo que ya no corresponde hablar de amenaza, menos con esta situación de inversión que tenemos, ¿no? Que por suerte, y todos nos alegramos mucho, de 6.000 megawatts en construcción. Yo más bien hablaría de otra cosa que tiene que ver quizá con la natural evolución de este sistema, ¿no? El sistema eléctrico chileno ha pasado con estas cifras que yo acabo de señalar desde un mundo en que era más contaminante, ciertamente, bastante más caro de costo de operación, a un mundo en que hoy día, por suerte, es mucho más limpio en generación, pero también un poquito más volátil, ¿no? Y un poquito más complejo de administrar justamente por la presencia de más energías variables, ¿no? Entonces, y eso es un desarrollo natural, teníamos que pasar por esto, estamos como, yo diría en algo así como la adolescencia de la generación renovable, en el sentido de que como sistema estamos evolucionando, esperamos todo, hacia un sistema con mucho más energía renovable y más equilibrado, ¿no? Hoy día estamos como en una suerte de transición, ¿no? Como que estamos saliendo del mundo anterior y pasando a este nuevo. Y yo más que amenaza, por lo mismo, no hablaría más bien de las dificultades de este proceso de crecimiento, ¿no? Y que tienen que ver justamente con eso. O sea, el mundo anterior, en cierta forma, podía parecer un poquito más, era más caro y contaminante, como digo, pero era más estable, ¿eh? Los costos marginales, por ejemplo, se movían siempre entre los 70 y los 100 dólares. Hoy día de repente vemos que de un mes a otro cambiamos de 0 a 120. Entonces, y tenemos estos problemas de congestión de líneas y una serie de problemas que antes no teníamos. Entonces, sin duda que, más que amenaza, yo lo que hablaría es de las dificultades de este proceso. Y las dificultades de este proceso tienen casi todas que ver justamente con esa adaptabilidad, ¿no? Y por eso yo creo que la labor que ha enfrentado el regulador en estos últimos años ha sido justamente trabajar los temas que tienen que ver con la flexibilidad y que tienen que ver con lograr esa adaptación del sistema. Y eso tiene que ver, como con muchos de los temas que ustedes han mencionado, ¿no? Sin duda con la flexibilidad en términos de la remuneración de potencia, con la flexibilidad en términos de cómo se tratan los servicios complementarios. Recordemos que en estos años también había una serie de cambios que estaban prediseñados, habían ido quedando diseñados en la ley que han ido entrando, como el mercado de servicios complementarios, como la necesidad de hacer una revisión de los reglamentos y la remuneración de la potencia, los temas asociados a la transmisión, a la distribución. Entonces, estamos más bien en un periodo de crecimiento. Ahora, yo creo que, ya se lo escuchaba decir al ministro por ahí en la mañana, todos coincidimos que es un periodo de crecimiento que tiende a que haya más energía renovable, es lo que todos queremos, ¿no? A que haya más energías limpias y que tengamos un sistema más estable, ¿no? Y yo creo que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo ha sido justamente trabajar para eso. Yo entiendo perfectamente, porque lo hemos conversado muchas veces con los Carlos y con Danilo, temas como el de la inflexibilidad del gas o el del almacenamiento en los sistemas de transmisión, y podemos ir más específicamente a ello. Yo sé que el tema de la inflexibilidad del gas está bastante en boga y bastante calientito, ¿no? en el debate del sector. A mí, y me voy a referir un poquito a él también, a mí lo que en ese tema me complica un poco es que la discusión de la situación de la inflexibilidad del gas tiende a depender demasiado de la posición comercial de las empresas. Y eso huele a que no está del todo bien, ¿no? O sea, porque nadie desconoce que uno de los principales efectos que tiene la inflexibilidad del gas es quizá en algunos casos alterar a la baja, ¿no? Y de manera criticable los costos marginales, ¿no? Y eso a algunos les gusta y a otros no les gusta.
Entonces, eso a nosotros nos ha llevado a pensar, ciertamente, que la inflexibilidad del gas no debe ser tratada, por supuesto, desde esa óptica, ¿no? Sino que la inflexibilidad del gas tiene primero una condición de base que tiene que ver con el tener acceso a un combustible que va a seguir siendo necesario, lo decía Carlos por ahí, por los próximos años, va a ser un complemento importante de nuestra generación, y por lo tanto nadie, y nosotros como regulador, podemos desconocer que cuando el gas se compra con ciertas inflexibilidades, como niveles de take or pay o dificultades de cancelación de barco o costo en eso, suele comprarse un gas más barato. Antes esto era menos importante porque como usábamos mucho gas, se notaba menos. Entonces, el gas, como se usaba harto, era más fácil o era más difícil caer en inflexibilidades, ¿no? Tener que liquidar un poco el gas. Hoy día no, pues como estamos en este crecimiento más extraño en que el gas se usa poco y se usa variable, se hace más notorio este efecto, ¿no? Pero ese efecto sigue estando presente y sigue siendo un efecto deseable. Deseable en el sentido de que a todos nos gusta que el gas sea más barato. Y desde luego, como costo general de abastecimiento, que termina de alguna manera repercutiendo en los clientes, a nosotros como regulador sin duda que nos parece adecuado que el gas que llegue a Chile sea ojalá el más económico que sea posible de conseguir. Y eso significa que tiene que tener ciertas inflexibilidades. Ahora, lo que sí nos parece es que esas inflexibilidades deben ir en servicio de todos, ¿no? Los consumidores en lo posible y en servicio efectivamente de que el sistema opere de la manera más óptima posible. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Nacional de Energía en esta segunda propuesta de modificación, ¿no? Justamente decir, mire, estamos conscientes que queremos gas, estamos conscientes que queremos un gas barato y estamos conscientes que ese gas barato a lo mejor tiene ciertas inflexibilidades, pero también estamos conscientes que eso lo tenemos que administrar para el óptimo del sistema. Y evitar un poco que se piense o se crea o exista la posibilidad de que ahí quepa una administración más centrada en la posición comercial o individual de las empresas, ¿no? Y justamente eso es lo que pretende la propuesta que hemos puesto en la mesa y que por supuesto vamos a seguir tratando de impulsar con el apoyo de ustedes y recibiendo las observaciones que hasta aquí se han recibido. Yo creo que hay mucha buena observación que se han hecho y estamos trabajando en ella, ¿no? Sin duda. Te hago un alcance a propósito de los temas que mencionabas en el comienzo. Sí, o sea, adelante, efectivamente nos habíamos ido, en el fondo, en esta visión positivista, ¿no? De mira, tenemos 6 gigas por entrar al mercado, ¿no? Eso es una buena noticia. Esos 6 gigas se transformarán entonces en una capacidad de generación, hoy día está en ese 20%, yo insisto que una cifra del 35% del carbón todavía es preocupante, en el contexto además de la transición energética por cambio climático. Esto no podemos olvidar que además de propender un sistema con operación segura y eficiente económico, se tiene que incorporar definitivamente la variable de la afectación al cambio climático y de tratar de hacer un sistema con mínimas emisiones. Entonces, cuando tú me hablas de, por ejemplo, la adaptabilidad, ¿no? Como uno de los desafíos o las dificultades, ¿cierto? A propósito de entender siempre que la regulación probablemente va más lento que las tecnologías y el mercado, los modelos de negocio. ¿Cómo hacemos para que un órgano regulador como la CNE, dotado de sus atribuciones, ¿no? Y de sus funciones, pueda estar a la par con esta demanda de distorsiones y de barreras que yo insisto que pueden ser un eufemismo decirle dificultades, ¿no? O desafíos, porque al final afectan efectivamente la operación, la capacidad en el fondo de hacer que estas empresas y estas compañías de energías renovables sean rentables también, sea un buen negocio, y por lo tanto contribuir así a este sistema en el fondo cada vez más verde. Entonces la pregunta es, un poco se la devuelvo y la comparto con Carlos Cabrera, con Carlos Finat y con Danilo para hacer un debate. ¿Qué creen ustedes cómo se perfila, por ejemplo, el rol de la CNE, teniendo aquí además de invitado a José, así que para hacer una conversación muy directa, y también otro gran aspecto que yo creo que está convocando la preocupación de la industria, que es el rol del coordinador. El rol del coordinador en muchos de los aspectos, perdón.
No, Analía, disculpa, sí, es que hay una cosa que tú dijiste recién que a mí me complicó un poquito. Tú dijiste que el rol, cómo hacer que sea buen negocio. La verdad es que no es rol de la CNE hacer que el negocio eléctrico sea buen negocio por una tecnología en particular. Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo creo que es garantizar que todas las tecnologías, con sus bondades, sus atributos y sus costos, tengan igualdad de oportunidades. Y por supuesto, la generación renovable tiene suficientes atributos de energía limpia y es lo que todos queremos como para hacerlo, pero ese concepto de cuidado de que sea buen negocio me complica un poco, ¿no? Porque yo creo que no es un rol de la CNE, lo conozco perfecto, yo sé, no es un rol de la CNE ni del coordinador, es simplemente porque la integración de las políticas tiene que hacer en el fondo dos cosas. Uno, tenemos que ir hacia la transición energética de una forma rápida y acelerada, y otro también tenemos que permitir dentro de los conceptos de competencia, ¿no? Y de acceso a que finalmente, algo que también te voy a tomar de tu discurso, que efectivamente seamos tan neutrales como lo declaramos. ¿Ah? Yo creo que la neutralidad tecnológica que tanto se ha defendido, ¿no?, durante tantos años en el mercado eléctrico tiene que ser efectivamente una realidad. Y hoy día, con el diagnóstico en el fondo de todos los desafíos, las dificultades, como tú le dices, para mí, distorsiones y barreras, finalmente hacen que el mercado no sea tan neutralmente tecnológicamente hablando, porque en definitiva hay unos ganadores y unos perdedores. Entonces, si le devuelvo la pregunta a Carlos Finat, un poco cómo hacer o cómo se podría discutir un aporte, ¿cierto?, de los organismos. Yo iba a entrar al tema del coordinador eléctrico, que también parece fundamental dentro de el accionar, ¿cierto?, de los próximos años, precisamente habida cuenta de que es uno de los organismos que influye y directamente tiene, ¿cierto?, consecuencias dentro de la operación y de los criterios finalmente con que se maneja el mercado. Carlos. Gracias, Analía. Oye, antes de entrar en esa materia, solamente quisiera manifestar dos diferencias de opinión que tengo con José Venegas. La primera es que no se puede acusar a Cera de defender una posición corporativa en términos que nos interese subir los costos marginales. Para Cera lo que le interesa, y tenemos socios a quienes unarse costos marginales le es positiva y otra cantidad de socios a los cuales unarse costos marginales le es negativa, es que el costo marginal refleje efectivamente lo que la ley define, y al generar, ¿verdad?, un despacho fuera de orden económico debido a la inflexible, eso no es así. Esa es la diferencia que tenemos, no la podemos discutir ahora porque probablemente requeriría más tiempo, pero es lo que nosotros hemos manifestado y lo compartimos con otras asociaciones. ¿Ya? En segundo lugar, creo que el tema de la neutralidad tecnológica es una discusión no de 7 años, una discusión que ya no debe existir hace 20 años tal vez, porque en primer lugar en ninguna parte de la ley establece eso. El principio general, ¿verdad?, es que la acción del Estado o del legislador no puede ser discriminatoria arbitrariamente, y es esa la palabra correcta, y por cierto que sí puede discriminar en función de las políticas de Estado, y la política de Estado en este momento es que Chile tiene que alcanzar la neutralidad en emisiones de CO2 en el año 2050, al menos una vez que se apruebe la ley marco de cambio climático, y en ese sentido, si el Estado de Chile decide soberanamente a través de sus órganos representativos, ¿verdad?, definir que determinados tipos de tecnología deben ser favorecidos, creo que eso no debiera llamar la atención a nadie, salvo que fuera arbitrario. ¿Ah? Y eso obviamente hay formas de manejarlo. Respecto a lo que plantea Analía, tampoco comparto con José, ¿verdad?, la tranquilidad en cuanto a que no habría amenazas, porque creo que los temas que se han planteado son significativos, pero quisiera ir a otra cosa, y es que estamos muy contentos realmente del desarrollo de las energías renovables no convencionales y la forma como estas se han introducido. Pero piensen lo siguiente, hoy día hay cerca de 7 gigawatts instalados. Si le sumamos 6 son 13 gigawatts, que es más de la demanda de punta del sistema. En el último mes, por primera vez, el sistema superó la participación horaria máxima de las energías renovables no convencionales sobre 55% en 2 horas. Y una mucho mayor cantidad de horas sobre 50 y todavía un mayor sobre 40, que son penetraciones muy altas. Con la potencia que se va a instalar, salvo que vayan a recurrir masivamente a los curtailment, ¿verdad?, a la limitación de la generación, que significa una pérdida social finalmente, la verdad es que el sistema podría llegar a tener 100%, sabemos que eso no es posible, pero teóricamente sí. Y por lo tanto vamos a tener una operación, y esto por favor
tomemos el peso, en pocos meses más, que va a ser subóptima en el sentido que hay una cantidad de recursos que no se van a poder usar. Y de ahí creo que viene la preocupación sobre el desarrollo del sistema de transmisión. El sistema de transmisión que tenemos hoy día, no del ancho, el que teníamos hace 2 años, no del ancho, el que teníamos hace 4 años, tampoco daba del ancho. Ha habido problemas de recorte de la curtailment permanentemente. No es una responsabilidad de esta administración ni de la anterior. Yo creo que aquí hay una responsabilidad colectiva de no darle el peso a lo que viene a futuro, ¿verdad? Y esperar que el mercado tal vez resuelva las cosas, lo cual, ¿verdad?, que bajo el esquema actual de planificación del sistema de transmisión principal de Chile, ¿verdad?, por acción de organismos del Estado, es muy importante. Estamos en una situación al borde de una situación muy compleja para el sistema, para el inversionista y para Chile, de perder energía barata y limpia, y en ese sentido, siendo una situación excepcional, creemos que es necesario comenzar a pensar en condiciones excepcionales de operación. Y en ese sentido, lo digo con otra de las preguntas que hacía Analía, la verdad que lamentamos el silencio que ha habido de parte del coordinador al respecto, ¿eh? El coordinador tiene por ley designada una función de investigación y desarrollo que perfectamente podría estar revisando esas materias en el gran contexto y en el interesantísimo contexto de la transición energética al futuro sistema de energía. Hablamos de energía sintética, hablamos de mecanismos de protección avanzados que permitan liberar ciertas capacidades en las líneas que hoy día están limitadas, ¿verdad?, por la aplicación de un criterio N+1, muy justificado hace muchos años, pero que hoy día se puede manejar con automatismo. En fin, creo que hay una serie de oportunidades y esas materias no se están tratando. Y por lo tanto constituyen una amenaza, porque van a llevar al sistema a operar fuera de su óptimo a fines de año. Si es que no en este momento, ya está pasando. Eso. Excelente. Carlos Cabrera, referente al tema del coordinador también, o cómo hacemos que, en el fondo, cuáles son los roles, ¿no?, de un órgano regulador como la CNE, de un órgano coordinador y operador como el Coordinador Eléctrico Nacional en la transición energética para la mayor inserción de las renovables. ¿Este es un objetivo deseable dentro del contexto de la visión que tienen estos organismos, o es algo que simplemente debe ser dejado al mercado y a la voluntad de los agentes? Después te voy a hacer algunas otras consideraciones respecto al almacenamiento, que sé que es una visión particular y que además queremos escuchar también a José Venegas nuevamente referirse al tema de atraso de transmisión y almacenamiento. Carlos Cabrera. Muchas gracias, Nadia, por la pregunta. Voy a hacer lo más breve posible para efectivamente dar tiempo a la autoridad que se pronuncie respecto a transmisión y almacenamiento. A ver, respecto al coordinador, en términos simples, nos parece que el coordinador que tenemos hoy día, ¿cierto?, se diseñó y se creó por ley hace, ¿cierto?, cerca de 5 años, en un contexto que probablemente muy distinto, ¿cierto? En el fondo teníamos una matriz, ¿cierto?, que era bastante diferente a lo que tenemos hoy día en términos de renovables, y nos parece que efectivamente el coordinador ha tenido un rol muy pasivo. El coordinador tiene, ¿cierto?, facultades, ¿cierto?, en términos de innovación y desarrollo, como decía Carlos Finat, ¿cierto?, en términos de auditoría, ¿cierto?, de planificación del sistema, que podría ser ir un poco más allá, ir un poco más allá en términos de recoger, ¿cierto?, las problemáticas que estamos conversando y buscar soluciones en el corto y mediano plazo, ¿cierto?, que permitan dar más espacios renovables y al final del día lograr bajar los clientes al cliente final, valga la redundancia. Y eso es lo relevante. Entonces, me parece que ya estamos en un contexto de mercado donde deberíamos cuestionarnos el coordinador que tenemos hoy día y pensar probablemente en un coordinador 2.0 o 3.0, ¿cierto?, que esté mucho más acorde, ¿cierto?, a las dinámicas que tenemos hoy día del mundo renovable, a las dinámicas que tenemos, por ejemplo, en la generación distribuida. A nivel de generación distribuida tenemos más de 1000 megawatts hoy día operando y tenemos un coordinador, ¿cierto?, sobrepasado, tratando de coordinar instalaciones que están muy diversificadas, ¿cierto?, por todo el sistema, y obviamente que eso requiere un perfeccionamiento, y el mensaje que quisiera dejar ahí es que tenemos que pensar y repensar, ¿cierto?, la labor del coordinador que hace hoy día, y dejo la palabra al secretario ejecutivo. Sí, gracias. Bueno, sí, ustedes se han referido a varios temas, ¿no? Como son 3, yo voy a tomar el triple del tiempo. Me parece muy justo. Algunos de ellos. Yo creo que el tema de la transmisión sin duda es súper relevante, ¿no? Carlos lo menciona ahí y todos estamos conscientes que
que el buen desarrollo y el futuro de gran parte de nuestro desarrollo de energías renovables depende de la transmisión, ¿no? Yo quiero recordar ahí que, claro, la transmisión es un problema en que necesitamos ayuda a todos, ¿no? A Carlos me gustaría verlo más quizá apoyando la línea Quimanlo Aguirre, apoyando que los proyectos de transmisión se construyan cuando se paran por ahí, porque las comunidades a veces no los dejan pasar. Entonces, yo creo que hace falta un poco de una conciencia, alguien lo decía en la mañana, la comunidad en general está muy comprometida con el desarrollo renovable, pero le cuesta más ver que el desarrollo renovable también requiere un compromiso con el desarrollo de las líneas de transmisión. Entonces, y ese compromiso con el desarrollo de las líneas de transmisión depende de todo, no solo del regulador. De hecho, nosotros, quiero recordar, somos los que logramos de chaval Quimanlo Aguirre, la pasamos por una discrepancia y el coordinador la logró o está a punto de licitarla, ¿no? Por lo tanto, el gran avance de los últimos meses o años ha sido justamente descargar este gran proyecto de transmisión y otros más, ¿no? Entonces, nosotros como regulador, sin duda, a través de los planes de expansión todos los años, estamos comprometidos 100% con el desarrollo de la transmisión. La Comisión Nacional de Energía todos los años hace su plan de expansión, lo pelea ahí, lo llevamos al panel de expertos, porque siempre pasa por panel de expertos inevitablemente, y en ese sentido, de nuevo, reiterar, el problema de la transmisión es de todos, no es solo del regulador, y sobre todo el ayudar a que la comunidad vea y comprenda que la transmisión es inherente a la generación renovable, y eso nos permite avanzar más rápido con los proyectos, también es tarea de todos. Ahora, dicho eso, también es real que la transmisión es compleja en nuestro territorio, y hay muchas comunidades e intereses que salen al paso para el desarrollo de las líneas de transmisión. Lo vemos cada vez que legítimamente los planes de expansión van todos a discrepancia en el panel y hay legítimos intereses que a veces se oponen al desarrollo de determinadas líneas y que es deber de la Comisión Nacional de Energía, como siempre lo ha sido, el velar porque ese desarrollo sea óptimo también, ¿no? Porque la transmisión, mal que mal, no deja de ser una apuesta de futuro. Las obras que se deciden, se pagan por 20 años por los clientes, estampilladamente, y si uno se equivoca, deja a los clientes pagando indebidamente por 20 años, ¿no? Entonces, la transmisión es un tema de todo. Respecto al almacenamiento, yo creo que también ahí tenemos un tema de infancia, un poco de nuestro proceso y también de la tecnología, ¿no? Nosotros estamos conscientes, y ha habido bastante debate en varios planes de expansiones también con el almacenamiento, ¿no? Pero yo creo que el almacenamiento, me da la impresión, por una razón muy sencilla, de que el almacenamiento todavía no ha alcanzado, en una combinación con generación, niveles de costo-beneficio equivalentes, ¿no? No hemos visto nunca en una licitación todavía que se haga una oferta económica de una mezcla energía renovable más almacenamiento, ¿no? Yo espero verla. De hecho, estamos en la licitación que viene diseñando y promoviendo justamente mayores facilidades para que el almacenamiento participe ahí. Le hemos quitado trabas al almacenamiento para que pueda participar justamente en los bloques de suministro de la licitación. Entonces, me cuesta a mí pensar que si todavía no vemos esa combinación aparecer competitivamente en las licitaciones, yo espero que la veamos en algún tiempo más, sí sea competitiva para introducirla, sobre todo como almacenamiento a largo plazo en la línea de transmisión, ¿no? Porque hay muchos proyectos que se ofrecen para la transmisión como almacenamiento más bien de intermediación de energía, que no es una labor propiamente de transmisión, sino que tiene más bien que ver con una optimización del parque en general. En los casos que el almacenamiento sí se relaciona más fuertemente con almacenamiento de más corto plazo, que puede permitir despejar fallas o utilizar mejor las líneas, hemos hecho sí los mayores esfuerzos siempre por evaluarlo y que entra el plan de transición, y yo creo que es cosa de tiempo para que así ocurra, ¿no? Pero yo creo que con el almacenamiento están dadas todas las facilidades, ¿no? Están los reglamentos, estamos trabajando en la regulación de potencia, lo estamos trabajando en infinidad de partes justamente para promoverlo, a la espera justamente que se puedan lograr estos equilibrios económicos que vayan dándole más fuerza al almacenamiento, ¿no? Porque estamos convencidos que efectivamente es una solución de futuro para lo que viene, ¿no? Yo no recuerdo qué más temas mencionaron, el tema del GNL, ¿para qué lo vamos a hablar más? El tema de la descarbonización, creo que se mencionó por ahí. Bueno, yo quiero recordar nomás que nunca antes, salvo lo que se ha hecho en los últimos 2 años, se habían cerrado centrales a carbón, ¿no? Yo entiendo que
que de cara a la situación mundial del CO2, digamos, y de cara a tratar de avanzar en la descarbonización, todo parece lento, lo entiendo. Pero recordemos que nadie nunca había dado los pasos que se han dado en estos 2 últimos años para cerrar centrales a carbón. Ya hay más de 1000 megawatts que tienen su fecha súper clara, y estamos todos conscientes y trabajando rápidamente para poder apurar esos planes y avanzar más rápidamente. Por lo tanto, yo en eso prefiero ver el vaso más bien medio lleno que medio vacío, ¿no? Y reconocer también, de todas maneras, que el sistema en ciertas zonas no está en condiciones todavía de prescindir 100% del carbón, ¿no? De hecho, no pasó medio desapercibido, pero cuando recientemente se anunció el cierre de 2 centrales, el coordinador tuvo que decir de una de ellas, oiga, no la podemos cerrar al tiro, la tenemos que cerrar en agosto próximo, porque si la cerramos de inmediato dejamos un problema de abastecimiento a la 5ª región. Entonces, y esas situaciones todavía están presentes en el sistema, por lo tanto, si bien como autoridad estamos 100% comprometidos con el esfuerzo descarbonizador, como digo, nunca antes lo había hecho salvo para el cierre de centrales como se ha hecho en los últimos 2 años, pero también tenemos que reconocer que eso tiene que ser hecho responsablemente respecto de la seguridad de abastecimiento en muchos lugares. El carbón en muchas partes del sistema sigue siendo todavía una generación muy necesaria, y lo que tenemos más bien que hacer es buscar la manera de reemplazarlo, ciertamente, pero reemplazarlo responsablemente. Estás muteada, Analía. La responsabilidad es algo que compartimos todos acá en esta discusión, en este panel. Yo creo que además lo interesante estos últimos años es que se ha incorporado un mundo de profesionales que está entendiendo cada vez más la caja negra, que era el sector eléctrico y en particular el de la operación y el del despacho. Por lo menos cuando yo entré al mundo de la energía en el año 2000, esto lo sabían pocos, y hoy día yo creo que está mucho más abierto, y al ser más transparente también da más elementos de juicio y da más elementos de proposición. Entonces, sin ser ni autoflagelantes ni autocomplacientes, yo creo que las preguntas que hemos tratado de contestar han sido precisamente frente a una necesidad de urgencia, a una visión de la industria de cierta monotonía o cierta de cierre, ¿cierto? Algunas puertas que pueden estar más abiertas respecto de tecnologías habilitantes, como en el caso del almacenamiento, o los criterios de utilización de la transmisión existente, no necesariamente a través de la nueva transmisión o de la extensión de más kilómetros de línea. Y ahí entonces voy a enganchar con Danilo, porque tú, Danilo, mencionaste que uno de los problemas evidentemente era el gas inflexible, ya lo hemos tocado, digamos, bastante en el foro, pero el segundo tema al que te referiste fue efectivamente la planificación, ¿cierto?, y la operación, digamos, de los mínimos técnicos, de los servicios complementarios, y lo mencionaste en relación siempre a la seguridad, ¿cierto?, la calidad de servicio y la operación a mínimo costo que tiene que tener el sistema. Estas eran tus preocupaciones globales como gremio, ¿cierto?, como representante de la industria de pequeños y medianos generadores. Es una preocupación también para el gremio acercarse cada vez más a la transición energética, acelerarla, y respecto de esto, ¿cómo ves tú entonces el rol también del coordinador y de la CNE respecto de cómo se podrían establecer criterios, ¿cierto?, o criterios y juicios para que puedas tener entonces una regulación y una forma de operar? Aquí nosotros debatimos casi todos los días, además, respecto de cómo se puede mejorar la operación en términos de hacer más real la inserción de las renovables en pro de esta transición energética. Danilo. Gracias, Analía, por la pregunta. A ver, uno de los clichés de nuestro sector es que la regulación va más lenta que las acciones de los diferentes agentes. Eso es cierto, pero aquí también tenemos que sumar un punto en que nosotros en particular nos demoramos mucho en revisar algunos puntos. Por ejemplo, en el caso del coordinador, después de 5 años, como lo dijo Carlos Cabrera, estamos en una oportunidad clave para poder verificar si con los desafíos actuales el coordinador está puesto en el lugar que tiene que estar. O, por ejemplo, en el caso de la ley de transmisión, que todavía seguimos planificando el sistema zonal pensando que abastece demanda.
cuando hoy día también las zonas de concesión o la infraestructura de distribución también es un elemento que permite la generación distribuida y así poder sacarla también y descentralizar un poco también nuestra generación. Ahí también hay un punto súper importante que tendríamos que ver en el sentido de cómo la transmisión, que sabemos que es lenta, y constructivamente también, ¿no? A veces los plazos no conversan con los proyectos, pero cómo le ponen un poco de sentido a la planificación y a la visión de cómo esto se transforma en un elemento dinámico, no solamente de consumo, sino también de generación. En el sentido de cómo podemos, si vamos a tener revisiones lentas o esporádicas de adaptación de la regulación, cómo entonces tomar herramientas que nos permitan que las decisiones que estamos tomando hoy día sean o traten de ser lo más efectivas en el futuro, lo cual es futurología, pero se puede mediante la prueba, la simulación y el análisis, tratar de cómo se comportarían los agentes frente a diferentes cambios. Por ejemplo, en el caso de servicios complementarios, donde para dar el servicio hay que estar generando, obviamente, donde hay que estar bajo un mínimo técnico, por ejemplo, en un servicio de regulación de frecuencia, y esa generación, ¿cómo se llama? Desplaza a otras, porque tiene que estar presente, y eso, obviamente, mueve la definición del costo marginal. ¿Eso podrá ser utilizado como una herramienta de posicionamiento económico? ¿Como una herramienta anticompetitiva? Nos estamos haciendo esa pregunta, nosotros en particular sí. De hecho, la próxima semana esperamos poner a disposición del sector un estudio que no solamente habla de las potencialidades de ciertas herramientas sistémicas en el sentido de la competencia, sino como prácticamente también se han hecho. Así que ahí tendrán noticias nuestras durante la próxima rato. Pero el punto en general es cómo nosotros vamos testeando, cómo las soluciones que le vamos dando a estos problemas, tanto de competencia, de planificación, etcétera, qué herramientas tenemos para medir la efectividad, este análisis como de impacto regulatorio. Creo que ahí hay un punto importante donde la comisión y tanto el coordinador deberían tener ¿cómo se llama? Un elemento completo o más completo para ver efectivamente cómo estamos diseñando las soluciones hoy día. Y en el caso, rápidamente, para no tomar todo el tiempo, en el caso del coordinador, yo creo que ahí hay que transparencia total, luminosidad en el caso cuando vemos ciertas opacidades en ciertas decisiones que está tomando. Y ahí el coordinador es un ente de servicio para todo el sector, por lo tanto, debe estar abierto no solamente en la toma de sus decisiones, sino también a la fiscalización o a la contabilidad que podría ser en este caso la Superintendencia o la misma Comisión Nacional de Energía. Gracias, Danilo. Ha salido mucho el tema de la accountability del coordinador eléctrico, no solamente en la mención tuya, en otros paneles de días anteriores también. José Venegas se tiene que retirar, está con un compromiso impostergable. Como 5 minutos, sí. Excelente. Carlos Cabrera te quiere también enlazar en una última conversación a propósito de algunos temas que han quedado pendientes. Este panel daría para toda la tarde seguramente si tuviéramos el tiempo y la voluntad, pero hay que acotarse a los tiempos. Carlos Cabrera. Sí, muchas gracias, Nalia. Sí, no, quisiera hacerle un punto a José, que fue un punto que también le hicimos saber en su momento al ministro y la verdad es que tuvo muy buena recepción. Cuando José nos dice que nos preocupemos de Quimar la Aguirre, la verdad es que efectivamente creemos que es una inversión muy importante porque va a traer alrededor de 3 o 4 gigas, ¿cierto?, a la zona central, ¿cierto?, como aporte, pero la verdad que el mismo enfoque y prioridad que se le da a esa línea es el enfoque y prioridad que queremos respecto a la generación distribuida. O sea, creemos que en el mismo plazo, en los mismos 10 años que se pretende dar foco a la línea Quimar la Aguirre, en esos mismos 10 años podemos traer más de 3 o 4 gigas a nuestro sistema en generación distribuida. Entonces, el mensaje que le hicimos saber en su momento al señor ministro y que le hacemos acá también a José, es que también se requiere levantar barreras, ¿cierto? Y preocuparse con la misma énfasis que con Quimar la Aguirre en la generación distribuida. Creemos que la generación distribuida tiene un aporte que no está siendo bien estimado, creo que es subestimado, ¿cierto? Y la verdad que el potencial de los estudios que ha hecho el Centro de Energía y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería muestra que la generación distribuida puede tener varios gigas de aporte en los próximos 10 años
Y el segundo punto, recalcar el tema del almacenamiento, porque sabemos que cuando decimos que queremos traer 3 o 4 gigas, ¿cierto?, de energía renovable a través de una línea, ¿cierto?, sabemos que el almacenamiento, ¿cierto?, por un mejor uso de la infraestructura, podría permitir a través de esa misma infraestructura traer el doble o el triple de capacidad instalada. Entonces, me parece que esos dos mensajes quisiera dejar al secretario ejecutivo, que yo sé que los tiene más que claro por su de experiencia, pero es bueno siempre tenérselo presente. Excelente. Antes del derecho a réplica de Pepe, que además se tiene que ir, quiero pasarle también la palabra a Carlos Finat como una última oportunidad de mensajes finales, ¿no?, de esta discusión, y también en virtud de la presencia de la CNE, creo que es importante hacer estos cierres. Carlos Finat. Gracias, Analía. Mira, la verdad que son dos precisiones, ¿eh? Una es que los errores en la planificación de la transmisión le pueden salir caros al público, ¿verdad? Pero también le pueden salir muy, muy caros. Si se sobredimensiona la transmisión y no es utilizada, por cierto, no es eficiente. Pero si se subdimensiona y no es posible utilizar las fuentes de energía más baratas, recordemos que los contratos tradicionales vienen de precios sobre $100 por megawatt hora y los nuevos contratos están más abajo, la verdad es que también puede salirle muy caro al público, y el problema es que esos son contratos a 20, 15 años hacia adelante. Entonces, ahí hay un riesgo, sin duda, pero el mecanismo colegiado, sujeto a cuestionamiento, da frente al panel, etcétera, con las observaciones que recibe la comisión, creo que da la tranquilidad que nos involucra a todos finalmente en ese plan, y creemos que es difícil poderlo cuestionar. En segundo lugar, es que como Acera, la verdad que no publicamos todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y el apoyo a la línea de Queimarlo Aguirre es absoluto, absolutamente, creemos que es absolutamente necesario. De hecho, más aún, quisiera decir que no solamente nos preocupa esa línea, hay un conjunto de líneas, este no es problema de una línea, hay un conjunto de líneas cuya construcción no ha comenzado, ¿verdad? Y está debiendo haber comenzado. Nosotros le propusimos al Ministerio creación de una mesa público-privada para hacer el seguimiento, porque ahí tenemos un vacío. No hay un verdadero mandante que vele por los plazos y fuerce y vaya levantando estos problemas que se van generando, ¿verdad?, en las aprobaciones, en la información, la coordinación que cualquier proyecto tiene. Eso es un vacío que dejó la ley. Y quisiera pedirle una respuesta a José Venegas sobre un tema. ¿Cuál es la razón por la cual en la licitación de la línea Queimarlo Aguirre el coordinador por sí y ante sí redujo en 75% la capacidad que había establecido, que establece el decreto de la Comisión Nacional de Energía? Hasta el momento nosotros no hemos visto ninguna modificación de ese decreto, ni tampoco un informe técnico que avale lo señalado. En el fondo te refieres, Carlos, a la disminución de la capacidad de la línea de 2.000 o 2.200 megas a 1.500. Ese es el punto. José Venegas, tu cierre antes de que te tengas que ir, porque además me están preguntando y están pidiendo que por favor cerremos. No, gracias, Analía. No, primero confirmar que este es un momento apasionante, ¿no? Tenemos este momento, como decía yo, de crecimiento del sistema es súper entretenido y apasionante, porque nos lleva a estos dilemas, ¿no?, de las tecnologías y de para dónde va el desarrollo. Carlitos Cabrera mencionaba la generación distribuida. Bueno, la generación distribuida conspira en cierta manera contra la transmisión, ¿no? Porque en cierta manera uno lo hace pensar y dice, bueno, pero si después tengo mucha generación distribuida, ¿para qué quiero tantas líneas? ¿De dónde va a venir la generación? ¿La generación renovable va a venir a través de las líneas o a lo mejor la vamos a tener en nuestras casas? Entonces, son conceptos que yo encuentro que son además muy apasionantes, ¿no? Porque están en pleno desarrollo tecnológico y nos van a cambiar un poquito, a lo mejor, en la imagen del sector en los próximos años no tan lejanos. Entonces, y esas cosas, como regulador, debemos tenerlas presentes, ¿no? Debemos tener presente que en este escenario a veces un poquito revuelto de las tecnologías en desarrollo, que las hay muchas, también el diseñar para dónde va el mejor desarrollo y el mejor crecimiento es complejo. Por eso también que la neutralidad tecnológica, esta de que no favorezcamos en lo posible a ninguna tecnología y que cada tecnología se gane su mérito por sí sola, hay que mantenerlo, porque cuando uno privilegia una tecnología, puede cometer el riesgo de privilegiar la tecnología equivocada. Y eso en un escenario de tanta ebullición de nuevas tecnologías, ¿no?, de almacenamiento, de generación, de desarrollo, es más complicado, ¿no? Pero por eso yo creo que es un momento alucinante. Yo creo que además estamos todos bajo el mismo compromiso. Yo creo que en eso no cabe duda, ¿no? El hacer de nuestra matriz generadora más limpia, más eficiente,
llegar con mejores precios a los clientes, es el compromiso del regulador, está presente en todo lo que hemos hecho en estos meses, está presente en la descarbonización, en el tratamiento de las distintas cosas que hemos ido avanzando, por supuesto compatibilizando, ¿no?, con los legítimos intereses de todos los agentes, que si bien yo me alegro que Carlos no mira los intereses comerciales, pero también son legítimos y hay que reconocer que existen por ahí, ¿no? Yo estoy seguro que todos queremos lo mejor para el sistema, pero también es legítimo que haya intereses comerciales en juego y hay que compatibilizarlos, ¿no? Hay inversiones efectuadas en diversos rubros y es natural que los inversionistas quieran, por supuesto, para seguir desarrollando, ver que esas inversiones prosperan, ¿no? Yo creo que mucho más no me va quedando que decir. Algo me preguntaron directamente. Tú me preguntaste, Analía. Me preguntó Carlos por la situación Kimal Loaguirre. Nosotros hemos estudiado el proyecto que va a licitar el coordinador y entendemos que la capacidad de los conductores es de 2.000 megawatts. Efectivamente, el proyecto lo que más bien definió con precisión fue que la capacidad conversora en total es de 3.000 megawatts. Nosotros el proyecto original que salió el plan de expansión decía desde 2.000 megawatts, y era un proyecto que podía ser en principio entre 2.000 y 4.000, el coordinador lo definió en 3.000, y claro, eso tiende a sugerir la idea de que efectivamente nominalmente van a ir 1.500 por cada conductor, pero nosotros revisamos el proyecto y lo conversamos con ellos, y la capacidad de cada uno de los conductores es 2.000 megawatts. Así que en eso no hay merma, como ustedes lo señalan, ¿no? El proyecto Kimal Loaguirre ciertamente es importante. También ahí hay una serie de consideraciones adicionales que se han hecho respecto a la llegada, ¿no?, en Loaguirre. Hay situaciones de subestaciones que permiten, que a lo mejor sugieren que es difícil que ese proyecto como tal pueda crecer mucho más y que probablemente vamos a tener que complementarlo con otros proyectos. Y eso se está analizando en el plan de expansión. Hasta donde nosotros entendemos, si bien todos tenemos la idea de que mientras más grande mejor en esto de traer más flujo de transmisión, que es cierto, pero aparentemente también hay limitaciones para esa línea Kimal Loaguirre. No es sencillo hacerla muchísimo más grande y más bien lo que parece mejor es complementar con otras líneas. Entonces, todo eso se está analizando en los planes de expansión. Pero ¿están publicados los estudios que respaldaron esa decisión? Desde luego, son completamente públicos. Cuando el Ministerio de Energía consultó acerca de la urgencia de eso y hubo respuestas de la CNE y del coordinador, si seguía vigente el proyecto y demás, todo eso entiendo que bajo la ley de transparencia puede ser solicitado y entregado. Nosotros hicimos análisis de las nuevas relaciones de la línea, hicimos análisis del aceleramiento que se produjo después de que se eliminó el estudio franja, así que no sé si está publicado en las páginas web, quizás no, pero es completamente accesible. Si no la hemos encontrado, por lo menos. No, pero lo puedes solicitar, Oye, yo, decir que estoy muy agradecido al panel, estaba muy interesante. Yo conozco a mis 3 interlocutores bastante bien, así que no hay problema. De que dispararan los 3 y contestara yo, no hay problema. Entiendo la inquietud. Yo sé que el momento es interesante y es para inquietarse, porque todos queremos avanzar rápido en diversos ámbitos, y créannos que desde la CNE y por supuesto desde el gobierno y desde el ministerio se está haciendo todo lo posible por avanzar. Muchas gracias por el panel, gusto de verlo. Y yo efectivamente... Muchas gracias. Oye, gracias. Yo voy a hacer un cierre. Muchas gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, José. Yo voy a hacer un cierre. Dale. Un pequeño cierre a propósito de lo que duele la transición energética para todos, ¿no? José lo ha dicho también, pero al final me quedo con las siguientes conclusiones. Hay una preocupación genérica y transversal por ciertos temas que están bien identificados y que son aquella lista que hicimos al principio. Se requiere efectivamente de reacciones y de coordinaciones entre los órganos reguladores y coordinador, porque pareciera ser que hay una deuda ahí en el coordinador eléctrico, sobre todo respecto no solamente de los tiempos de respuesta, sino de los enfoques y de cómo en el fondo se hace partícipe de la transición energética. Hoy día pareciera estar ausente de esa discusión. Y la preocupación respecto de temas de cuáles son las tecnologías dentro de esta neutralidad tecnológica que algunos entendemos que sí existe, digamos, o que se justifica o ya no se justifica dependiendo
de la virada hacia las emisiones, yo creo que hay tecnologías que efectivamente son las incorrectas, y las incorrectas son aquellas que emiten gases de efecto invernadero en el sistema y que tenemos que propender entonces a sacarlas lo más rápido posible de la matriz. Y segundo, dijiste, Pepe, algo así como la generación distribuida conspira, ¿no?, en contra de los otros desarrollos. Yo creo que, no, bueno, una palabra que... De la transmisión. Porque, obvio, si está cerca de los consumos, no necesito transmitirla de lejos. Obvio. Pero tenemos que ser claros que no hay ninguna tecnología hoy día que conspire si es que está dentro del contexto de las renovables, ¿cierto? Son todas las tecnologías necesarias, y evidentemente la del gas quedó muy claro respecto de la inflexibilidad. Lo que uno le pide en el fondo es ser una norma de gas flexible, entendiendo que además probablemente se puede eliminar. Entonces, lo que queremos es la flexibilidad del sistema eléctrico, que está muy arraigado a los temas de almacenamiento, de servicios complementarios, también la queremos para el gas, y ese es el mejor complemento de las energías renovables en la transición energética. A todos, muchas gracias por su participación, muchas gracias Danilo, José, Carlos, y a Cera también, y a CESOL por la organización de este panel. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y al secretario ejecutivo. Que esté muy bien. Chao, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bernardita, estás en mute. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos los panelistas. Ahora tenemos los últimos concursos de esta feria de 3 días, Proyecto Solar Chile Latam. Estamos con Hernán Guitart de Tritex Center, gerente general, que nos va a contar el último día de esta feria, digamos, nos va a contar las últimas cosas. Sí, buenísimo. Gracias, Bernardita. Claro, último día, último sorteo, así que empezar agradeciéndole a usted nuevamente, a CESOL, por